Estamos platicando de este complejo y multifactorial tema en la problemática en Tula, particularmente en el tema del feminicidio y cómo hemos construido galimatías en los códigos penales a partir de la necesidad política de una rentabilidad inmediata, ¿no? Beni, ¿cómo lo ves, digamos, recopilando un poco las opiniones de todos, tu opinión respecto al caso que está viviendo Tula? Gracias, Pepe. A mí me gustaría comentar algo con delicadeza y respeto. Ciudad Juárez está en Chihuahua, no en Hidalgo. Es decir, tampoco podemos permitir que se escandalice. Todas las víctimas merecen respeto. También hay que estar conscientes la sociedad de que la muerte violenta de una mujer debe ser condenada drásticamente, como se solicita. Creo que a nadie le gusta, pero tampoco significa que toda mujer muerta es víctima de un feminicidio. Pero más allá de ese debate, yo ayer, por ejemplo, me llama la atención platicando con varias mujeres de grupos feministas. Yo creo que tienen razón en pedir que sí tengan un castigo duro estas personas que realizan esta conducta, más allá de que si lo que decimos ahora es que son leyes que son un poquito para hacer política, para mitigar los asuntos, y no se soluciona de fondo, porque de fondo lo que hay que hacer es educar. Yo creo que también piden algo que es muy correcto. Mientras esperamos un mejor trato de gente que evite esa violencia de género, esa misoginia, bueno, también necesitamos que no quede impune, que sea castigado, que los desaliente a seguirlo practicando. Es interesante, a mí me gustaría escuchar la opinión de Carmen como mujer. De verdad, ¿qué opinas, Carmen? Porque hacemos un análisis técnico, legal, etcétera, pero cada vez que hablo yo con mujeres feministas, de verdad me llama la atención y tienen razón, porque entiendo que se sienten un grupo vulnerable por el simple hecho de ser mujer, y creo que eso es grave. Así es, pero muy independiente de todo, lo que a mí me llama la atención es de que, bueno, pues en base a una investigación, realmente poder definir si se puede considerar feminicidio o no. El hecho de matar a una mujer, claro que es lamentable, pero bueno, también se puede dar en hombres y niños. Y cómo se considera, cómo se va a catalogar, cómo se va a clasificar este hecho. Digo, sí es lamentable, los grupos feministas, obvio, se sienten agredidos, se sienten vulnerables ante una situación que en un periodo de 6 meses haya habido 7 muertes. Eso aquí, no sé en otros estados cómo estén ahora las cifras, pero bueno, el tipificarlo todo como un feminicidio, yo creo que sí queda, no sé, muy vago el término, porque bueno, puede ser entre un matrimonio, se pelearon, por accidente se muere, y eso no quiere decir que sea un feminicidio. Ahora, también creo que tiene un doble riesgo, que es, le agrega una variable cuantitativa, es decir, sí, claro, no, deja en la opinión pública esta sensación de que para que sea feminicidio tiene que lograrse una meta macabra de asesinatos, cuando cada asesinato es en sí una ofensa a la sociedad y una obligación para la autoridad de resolver, ¿no? Claro. Aquí valdría la pena hacer una aclaración. Las personas que parezcan como responsables de los delitos de Tula no van a ser juzgados por feminicidio. En el estado de Hidalgo no existe el delito que se les va a imputar, es un delito de homicidio calificado que tiene una pena máxima de 40 años, que tampoco es cualquier cosa, o sea, tampoco es impunidad. Claro. Pero aquí nos pasa cuando reparten penas en los códigos, nada más en la hipótesis, como aquellas tiendas que ponen en oferta los productos que no tienen. O sea, yo te ofrezco cadena perpetua y 3 días más, pero en un país donde el 99% de los delitos no se castigan. Entonces, lo que las mujeres, el problema es que las mujeres se dejan engañar con esto de que ahora, recordemos el anuncio aquel del Senado que decía, ahora Silvia, o daban el nombre de una mujer, ya duerme tranquila porque no va a ser golpeada. El Senado aprobó una ley contra la violencia, contra la violencia de las mujeres. ¿De veras duerme tranquila Silvia? Yo creo que le siguen pegando en eso. Tenemos un grave problema social en donde estamos lastimando a las clases más débiles de la sociedad. Las mujeres están siendo golpeadas como nunca, los niños abusados como nunca, los ancianos abusados y golpeados como nunca.
Y esto no se resuelve con leyes, esto se resuelve con la aplicación de las que ya tenemos. Esto de querer hacer nuevas leyes, pues tenemos unas que están en muy buen estado, nunca las usamos, están como nuevas. Y aquí aparecen dos cosas también, lo que platicábamos en el corte, ¿no? La barrabasada de la Asamblea Legislativa del DF, que modifican un código penal, un tipo penal, para que salgan libres unos vándalos. Y luego los usos y costumbres, porque ¿qué les pareció a ustedes que el uso y el costumbre eso sea bien visto? Porque es la costumbre del pueblo que golpean a las mujeres. Y entonces, ¿qué va a pasar? O sea, como este jurado popular que hay, un juicio popular en Ayutla, con la complacencia de todas las autoridades estatales y federales, fíjense la ley, los derechos humanos de las víctimas que están ahí retenidas, con armas de fuego blandiendo en la vía pública, una apología del delito permanente ahí. Bueno, pues resulta que ya juzgan públicamente, van a dictar sentencia pública, y yo espero que no los fusilen, ¿verdad? Ahí. Pero, ¿qué pasa no lo si descartan? No, está apuntado de que pueden aplicar pena de muerte. Hay una situación aquí. ¿Qué pasa con los usos y costumbres? Con la ley de derechos de pueblos indígenas, ¿no? Entonces resulta que si en Chiapas la costumbre es que hay que darles 40 fuetazos a las mujeres, sacar los ojos, pues los van a sacar, ¿no? Venderlas siendo niñas para que contraigan matrimonio con cualquier pelafután a cambio de puercos. Hidalgo, ¿eh? Claro. Hidalgo también se da. Hay una situación que se está analizando en el tema de la mesa. A ver, creo que el consciente social no nos da para que justamente lo que se ofrece o el de tratar de endurecer las penas o el castigo que justamente imponen las leyes, creo que ese no es sin duda alguna la solución a los problemas de índole social. Bien es cierto que al final de cuentas todo viene y deriva de un caldo de cultivo, cuando habla Gerardo en el sentido de que se está cocinando muchas veces ese caldo de cultivo por falta de esquemas de prevención y por falta de una cultura que sin duda alguna esto refleje una conciencia social distinta para poder traducirlos en valores. La solución sin duda alguna no es el tipificar el delito con una dureza. Me queda claro lo que dice Benigno en el sentido de que la lucha de los grupos feministas justamente es esa. La lucha de los grupos, por ejemplo, de periodistas asesinados es esa, pero sin duda alguna el esquema gubernamental y en el caso de los legisladores no debe de obedecerse a capricho, sino simplemente se debe de exigir que las entidades de administración y procuración de justicia cumplan su finalidad, que para eso existen, para que no se aliente la impunidad. Creo que el esquema de retirar un esquema de impunidad en un Estado para que pueda permear sin duda alguna la legislación, pueda alentar que el consciente social se sienta tranquilo, como habla por ejemplo en Sauce Sepúlveda. Si a Silvia la están golpeando, por ejemplo, como habla, pues no se va a solucionar con un endurecimiento de la pena, se va a solucionar siempre y cuando la cultura cambie de nuestra sociedad. Sí, Roberto, pero mientras esto llega, hoy si golpean a Silvia, esa persona tiene que irse a la cárcel o someter la pena que debe. No es la solución, pero es un elemento necesario para que llegue ese momento, ¿no? A ver, claro, o sea, aquí lo importante es esto, lo que la gente necesita, lo que las mujeres necesitan es que se aplique la ley en su favor, hacer eficiente la aplicación de esto. De poco le sirve a la familia de Silvia cuando la mataron, que el asesino, el día que lo agarremos, le van a aplicar cadena perpetua y 3 días más. Eso sí, ten seguro. Pero no lo van a agarrar nunca. O sea, mejor que le apliquen una pena de homicidio calificado, pero que vea a la familia que de veras y que lo vea la sociedad, porque aquí lo que no es un círculo vicioso. O sea, en la medida que hay impunidad, el delito va aumentando. Ahora, definitivamente. No nada más es el delito, por ejemplo, del tema de feminicidios. Por ejemplo, quien entra a internet, ¿cuánta nivel de pornografía, por ejemplo, infantil existe? Y simplemente ahí está y nadie hace nada. No hay ninguna entidad que procure eso. ¿Cuántos niños son defenestrados y violentados en su intimidad y que no se hace nada? Por ejemplo, hay delitos que son específicos. Por ejemplo, el esquema, por ejemplo, de los delitos contra periodistas. Estoy totalmente de acuerdo que muchas veces son delitos que atentan contra la libertad de expresión, pero muchas veces esta situación lo que está generando es un enrarecimiento de la norma y al rato, para poderla encuadrar y que el juzgador la cuadre, para evitarla. Claro. Ahora, ahí está, por ejemplo, un hecho que sin duda alguna va a ser un referente inmediato. ¿Se acuerdan de lo que se habló de una mujer que le sacó los ojos al hijo? En el Estado de México. Hoy esa mujer la van a dejar libre.
¿Por qué? ¿Asunto de salud mental? Por un asunto de salud mental. Pero fíjate, yo creo que aquí hay algo fundamental que bien apuntaba Gerardo, y es sobre este caldo de cultivo. Y se trata de políticas públicas que a lo mejor no tienen glamour y no venden y no son muy rentables políticamente. Entonces no son públicas. No te dan lo que una reforma al Código Penal, donde le pongas 400 años de cárcel al ladrón que un día agarres, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuánto de la descomposición social que estamos viendo en muchas zonas metropolitanas del país tiene que ver con el ordenamiento territorial? Claro. Con fraccionamientos autorizados sin ton ni son, tolerados, con ausencia de un transporte público de calidad, con prevención del delito que no está dispuesta en los programas municipales, por ejemplo, de muchas zonas metropolitanas. Entonces, a lo mejor no vende igual que la reforma a un Código Penal, pero el tema que suscitó tanta polémica del vagón del Metrobús en la Ciudad de México para las mujeres, habría que ver cuántos delitos asociados a acoso sexual, a violaciones, se resuelven con un vagón, ¿eh? Y cuántos abusos se cometen de mujeres que aducen hechos que no son por sacar dinero también. Claro. A ver, hay una situación, por ejemplo, cuando los gobiernos verdaderamente se aplican. Y les voy a poner un ejemplo. Son blancas palomas también, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando los gobiernos verdaderamente Robert, deja que el licenciado Rodríguez acabe de decir lo que dijo, porque nadie va a estar de acuerdo. A ver, hay casos totalmente documentados de bandas de mujeres que en el metro le imputan a una persona que las tocaron, hacen un escándalo, se los llevan detenidos, los extorsionan y los dejan salir. ¿Sí? Pero en marco de lo que estamos platicando es la excepción, ¿no? Como dice por eso, pero no quiere decir que todas son víctimas, todas las mujeres. No, hay que ver la dimensión de cada caso en particular. También, ¿no? Como seres humanos. Hay mujeres también que se dedican a la delincuencia organizada y que están con una K-47 armando, disparando. Ahí está lo de esta reina de Sinaloa, ¿no? Y entonces, bueno, eso no es un feminicidio. Hay que ver la dimensión de cada caso particular, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando verdaderamente los gobiernos con vocación trabajan en los esquemas de cultura para alentar el crecimiento de los valores en la sociedad, verdaderamente funciona. A ver, yo me acuerdo, y me va a dar la razón el licenciado Sepúlveda, que fue el que hizo este programa. Se trató por parte del Ayuntamiento de Pachuca, hace un ciclo, cuando justamente está el licenciado Sepúlveda, el presidente municipal, de que por cada peso que me des me atas más a la calle, cuando se trabajaba, por ejemplo, en el tema de los niños. Hoy, por ejemplo, ves en la capital del estado un problema muy grave con el tema de los infantes, trabajando y que son utilizados por muchas veces por los padres y tolerados por las autoridades. Pero ese tipo de programas, cuando se impone un esquema de cultura y de prevención, verdaderamente funciona. Hacemos una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico vistabueno.televisión@gmail.com. Regresamos.